En 1928 había 2.000 millones de personas en el mundo, con sus propios sueños, sus ilusiones y sobre todo sus problemas. La vida no era fácil para nadie, y mucho menos si eras mujer. Buenas y bienvenidos a una nueva edición de Somos Spoiler. Hoy os traemos reviews, concretamente de Las Chicas del Cable y de la franquicia Chicago Fire. Con nosotros tenemos hoy a Imanol, buenas. Hola, muy buenas. A Desi. Muy buenas. Y a servidora, yo soy María, por si es la primera vez que nos escucháis. Y vamos a empezar con la review de Las Chicas del Cable, que nos la va a contar Imanol. Cuéntanos de qué va y recomiéndanosla, o no. No estoy seguro de si voy a hacer eso, pero bueno. No, a ver, Las Chicas del Cable es la primera serie de producción española de Netflix, en colaboración con Bambú Producciones, que para quien no le suene es la creadora de bastantes series como Gran Hotel o Velvet. Y Las Chicas del Cable es básicamente una especie va más o menos por la misma rama que este tipo de series. Y bueno, la sinopsis básicamente está situado en Madrid en el año 1928. Y tenemos a las operadoras de la recién creada Telefónica, que viven romances y envidias dentro de una empresa moderna, reflejo del cambio social de la época moderna para los años 20, ¿eh? No nos creamos que... Entonces tenemos a 4 protagonistas, que son Lidia, Marga, Ángeles y Carlota, y comienzan a trabajar como telefonistas en el edificio más moderno de toda la ciudad, y para ellas empieza una lucha por una independencia que tanto su entorno como la sociedad de entonces les niega. Su amistad será clave para conseguir sus sueños y juntas irán descubriendo lo que significa la verdadera libertad. Más o menos. Pero bueno, sí, básicamente la idea que tienen Las Chicas del Cable es hacer una serie protagonizada por mujeres, con su vida profesional, su vida personal. Es básicamente un culebrón en toda regla. O sea, la idea que tenía Bamboo Producciones con Netflix era eso. Les habían pedido una especie de Velvet. Y es básicamente lo que han hecho. Es lo que nos encontramos aquí. O sea, la protagonista principal y la narradora también es el personaje de Lidia, interpretado por Blanca Suárez. Que es eso, cada capítulo, al principio y al fin, casi prácticamente al principio y al final, nos narra un poco la situación de ella, de los demás personajes, y sobre todo las mujeres tienen que ser libres y estamos muy tristes y los hombres nos oprimen, que no deja de ser cierto, pero tal como se presenta las historias de cada una de ellas es algo que no es nada especialmente nuevo y no está tratado de una forma especialmente arriesgada. Que es el problema que yo tengo con esta serie. Son 8 episodios de entre 50 y 60 minutos cada uno. Por suerte la serie se hace bastante corta y se reparte bastante lo que es el protagonismo entre ellas. O sea, la idea del personaje de Blanca Suárez es que es una chica que quiere irse a Argentina con una amiga suya, pero esta chica es perseguida por su novio, acaba siendo asesinada y Lidia está en medio de la escena del crimen y un policía aprovecha para chantajearla y hacerle infiltrarse en la empresa de Telefónica, que acaba de abrir una sede en Madrid y demás, para trabajar allí de operadora y robar un botín de no sé cuántos miles de pesetas o millones de pesetas, si no recuerdo mal, no sé, mucho dinero. Y entonces allí se encuentra con su amor de la adolescencia, que resulta que es uno de los jefes de la empresa, al que interpreta John González. O sea, ya con esto ya podemos ver... O sea, tú intuyes, vaya, una serie de una chica que tiene que hacer, o sea, a lo mejor es una serie de robos, una cosa así. Y en cuanto aparece el personaje de John González, ya te intuyes hacia dónde va a ir y qué va a ser básicamente me reencuentro con... qué bonito es todo, pero qué triste, porque John González está casado, la mujer es un poco inestable, por no decir que está loca, y luego tenemos el personaje de Martiño Rivas, que es Carlos, que es el mejor amigo de Francisco, el personaje de John González, y que además es el hermano o sea, básicamente es su cuñado. Entonces luego aquí vemos donde se empieza a abrir el típico triángulo amoroso. Luego tenemos el personaje de Ana Polvorosa, que es la jefa de las telefonistas,
que es prácticamente, diría que es la que mejor está de todas. Y luego tenemos también a Nadia de Santiago, que es la típica chica de pueblo, que es la primera vez que está en una gran ciudad y está como abrumada y está todo el rato diciendo no, estoy muy nerviosa, que me voy, que me voy, que me voy. Se enamora de un empleado de allí. Maggie Cibantos, que es la que tiene más experiencia de todas. Y también está casada, tiene un hijo, es la que está más asentada en lo que es a nivel familiar, pero su marido tiene la mano muy larga y le gusta sacarla a pasear de vez en cuando. Y después tenemos también a Ana Fernández también, que es la típica mujer liberal de las mujeres tienen que ser libres y te suelta el discursito cada episodio. Para que no te olvides. O sea, Se les olvida a los guionistas, intuyo. Sí. A las abuelas que estén viendo la serie. Aunque las abuelas no tienen Netflix, entonces... Ah, pero tienen al niño, ponme el Netflix ese. ¡Ponme la internet! Entonces es una serie que pues no es una mala serie, ni mucho menos. Es bastante fiel a lo que es el concepto de culebrón para todos los públicos y no se hace demasiado pesada, pero sí que tiene el problema, y es algo que se ha dicho bastante, que es que la música, la banda sonora, es anacrónica en general. Sí, y es un poco el rollo que tiene Baz Luhrmann en las pelis de lo que hizo ya en El Gran Gatsby y en algunas de sus películas anteriores, en las que te pone... Es una historia de época, con una estética de época, y te mete música de hace 2 años. Y tú tienes que... Y Baz Luhrmann aquí, en cierta manera, funciona y lo hace bien porque es algo... Porque a nivel estético no es tan realista ni está tan centrado en que sea creíble. Y aquí en Las Chicas del Cable es algo un poco más comedido y más sosegado, pero la música sí que va por otro camino. Y entonces tú tienes escenas en las que hay una fiesta o lo que sea, que deberían estar bailando, están bailando como pasodobles y cosas de estas, pero está sonando una canción súper moderna y entonces parece gente disfrazada de años 20 en una discoteca. Es muy raro. Sí, yo no apruebo el experimento. O sea, pero si hubiese... Velvet hacen Sí. prácticamente lo mismo. O sea, es algo muy en línea. A ver, no te ponen música reciente, pero sí que te ponen música que no va para nada con la Ya. época. O sea, yo esto lo acepto para banda sonora, pero sí que para los momentos dramáticos y demás a mí me parece bien. Con eso no tengo ningún problema porque es algo que se hace muchas veces en muchas ficciones. El problema es cuando se supone que están los personajes, lo que se dice la música diegética, o sea, que esa música procede de donde están los personajes. Entonces, eso es lo raro, eso es lo que me choca a mí. Yo, por ejemplo, que tengo Netflix aquí en Reino Unido, todas las críticas están así, pues eso, en inglés y tal. La mayoría de la gente que escribía reseñas en Las Chicas del Cable era un 90 y pico % por eso, por la música. Que la serie que muy bien, que tal, que... Bueno, aparte de decir que no se viese doblada en inglés, que mejor en castellano con subtítulos, pero luego lo siguiente era eso, la música, que si la cambiasen, que mejoraría muchísimo más la credibilidad de la serie. Que por lo demás todo muy bien, pero que era la música que te sacaba de ello, que te desconcentraba. No sé, yo todavía tengo que verla, si es que la veré algún día. Pero eso. A mí es que me da mucha pereza esta serie. Primero por el hecho de que una de las mayores críticas que tiene esta serie es que es muy parecida, por no decir un copia y pega de Velvet. Y segundo por todo lo que ha pasado fuera de la serie con los protagonistas y demás. Entonces, personalmente me da mucha pereza ponerme a verla y más después de todo esto. Y era una serie que tenía muchas ganas de ver, justamente por ser la primera producción de Netflix en España, pero... Sí, es que realmente ya lo he comentado hace un momento, que es que no es una serie que se la juegue a nivel de personajes, a nivel de desarrollo de argumentos, porque hay muchas situaciones que ya las has visto. Y hay algunas que gracias a que hay algunos personajes que sí que están bien escritos y que te pueden llegar a caer bien, sí que funcionan, porque a mí todo lo que es la subtrama de Nadia de Santiago es algo bastante típico. Pero ella lo hace muy bien y está el personaje diría que es el más simpático de todos, entonces le perdonas bastantes cosas, al menos yo.
Pero lo que es el rollo de, sobre todo el que tiene Ana Fernández con su rol de relación liberal y luego empieza a tener ciertas inclinaciones bisexuales y demás, y tal como se resuelve la historia, que es súper típico, es como, a ver... Parte tiene bastantes momentos así que al final no hacen que la serie no destaque especialmente. ¿Creéis que ha podido funcionar mal cómo se han gestionado la publicidad de la serie? En plan, quiero decir, a priori y a posteriori, cómo nos la vendieron y cómo ha resultado al final. Porque nos vendieron una idea muy innovadora, y igual no revolucionaria, pero nos vendieron algo que quizás no es lo que ha sido y cómo la han querido vender después, una vez que estaba ya en el aire. Vamos a decirlo claro, no la vendieron como una serie feminista que días antes de estrenarse empezaron a decir todos que no. Y ya vas con eso antes de verla. Y es que puede que sea por eso, porque es que la vendían de una manera hasta poco antes de que se estrenase. Que creo... Un par de días antes. Sí, hasta que se dieron cuenta de, oye, igual nos hemos pasado. Sí, porque las expectativas eran muy de feminismo y demás, y no... Y al final lo que ha pasado es no todo lo contrario, pero sino pues la clásica historia de siempre, que no es innovadora en prácticamente ningún momento de ninguna de las tramas. Sí, al final lo que se ha quedado es que para ser la primera producción de Netflix en general está bien, pero que tampoco no es para tirar cohetes, pero si siguen haciendo más y aquello la cosa va subiendo un poco a poco, pues ni tan mal, o sea, no deja en mal lugar tampoco la producción española, por así decirlo. Y además es muy divertido hacer el experimento de no verla en español y después poner varios idiomas a ver qué pasa. Yo he de reconocer que la puse en inglés al principio simplemente por ver el monólogo del principio y no estaba tan mal. No. Luego sí que he leído críticas de que en realidad el doblaje en inglés debe ser pésimo, pero el monólogo estaba bastante bien. El monólogo está bien, pero en cuanto ves que tienen que intentar encajar las labiales y tal, ya aquello se hunde. Pues porque además qué desastre. Los dobladores americanos normalmente no son gran cosa. Y entonces doblaje en inglés es P. También la cultura anglosajona no tiene costumbre de doblar las cosas, porque la mayoría está en su idioma. Por eso. En España, por narices, tenemos que doblar la mayoría de cosas, entonces, mal o bien, eso ya depende de cada uno, pero ya tenemos cierto camino en este tema. España tiene una de las mejores... tiene de las mejores escuelas de doblaje del mundo. Sí, además como variante... Luego ya depende. Luego como variante, lo que es el doblaje francés sí que era muy bueno. Además de que es más fácil que encajen las labiales por el tipo de idioma que es. El italiano claro. Lo mismo, entonces... Pero entre el italiano y el francés eran los que mejor quedaban, y ver la serie en francés era como ver una superproducción de la hostia. Porque a veces pasa que cuando ves una serie española doblada en otro idioma parece más cara. O sea, hay veces que dices, jo, la imagen qué bien, pero luego los actores no. O sea, me acuerdo que cuando estrenaron Pulseras Vermellas, Pulseras Rojas en Antena 3, que la emitían doblada al castellano, era como, wow, de repente ha subido como 100 millones de pavos. Pues a mí me pasó lo contrario. Para mí tenía su encanto verla en catalán. Sí, a ver si es lo normal y tal, pero pero como estás acostumbrado a ver las cosas dobladas al castellano cuando se emiten por la tele, es como que parece, o sea, no parece una serie catalana, parece otra cosa. Estás viendo una producción americana. Sí, me parece. Cuando ves el doblaje. Sí. Sobre todo porque probablemente estarás escuchando las mismas voces que suelen doblar habitualmente a actores extranjeros. Entonces igual haces esa asociación. Aparte, también. Esta serie... Corrígeme si me equivoco, pero creo que en Pulseras Rojas se doblaban los mismos actores. ¿Sí?
No sé si todos, pero hay bastantes que sí. Exacto, es que había leído algo de eso, que en el doblaje español eran los mismos actores bueno, los actores en sí que se doblaban al español. Pues Sí. fallo mío, entonces. Pasa que se nota porque hay algunos que tienen su acentaco catalán Sí. y canta un poco, pero estaba bastante bien, de hecho. Yo que la vi en los dos idiomas, la vi en catalán primero y después la volví a ver cuando la puso Antena 3, pero igualmente me quedo con el catalán. Básicamente pues soy defensora total de las producciones en su idioma original. How long you been a firefighter? Since the day I was born. Everyday heroes. Fighting fires together makes you a family. In this family, everyone comes home. Saving the lives of others. Claire! He's got a pulse. Get him! Holding on to their own. What if we live every day like it could be the last? Para continuar, ahora os vamos a hablar de la franquicia Chicago, que tiene a Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med y Chicago Justice. Y vamos a hablar de ella, Desi y yo, y va a comenzar Desi a contaros un poquito sobre la franquicia. Pues la franquicia de Chicago está creada por Dick Wolf, se estrenó en 2012 y cuenta con, como ya has dicho, Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med, que por cierto, como comentamos en el podcast anterior, el de los Upfront, esas tres están ya confirmadas para una próxima temporada. Y después tenemos a Chicago Justice, que es la más nueva, solo tiene una temporada, pero esta está todavía en la cuerda floja, no se sabe qué va a pasar con ella. En sí cubre todo lo que es el cuerpo de emergencias, ¿no? Sí. Tenemos policía, médicos y justicia, bomberos, han hecho todo. Y si quieres paso a comentar un poquito lo que es Chicago Fire. Chicago Fire nos cuenta la historia evidentemente, de bomberos. Ajá, por eso se llama así. Nos cuenta la historia de los bomberos, del camión 81, del equipo de SWAT. Y también tenemos paramédicos, que eso es algo que me sorprendió bastante. Y parte de la premisa que cuando un bombero del equipo se muere, Andy Darden, los equipos se dividen entre los dos tenientes, el teniente Casey y el teniente Severide, que si bien eran muy amigos de Andy, al final, tras su muerte por una mala práctica de Casey, unas malas órdenes, ellos empiezan a pelearse y es un poco divide el cuerpo de bomberos entre el equipo de Casey y el equipo de Severide, y básicamente tienen que aprender a convivir para que no vuelva a pasar eso. Parte desde ahí la premisa. Después, en realidad, lo que es el equipo de bomberos los ejercicios de bomberos, mejor dicho, es lo que menos cuenta en esta serie. No sé qué opinas tú, porque si bien está más centrado en las historias personales de ellos que en el trabajo. Si bien todas las escenas están dentro del trabajo. Hombre, un poco 50-50, Después... ¿no? Un poco 50-50, quiero decir. Salen muchas escenas de cuando van a llamadas y demás. Sí que hay mucha trama entre ellos, pero también 50%. Sí, pero me refiero a que no esperes de esta serie de Chicago Fire un tipo CSI a lo bombero. Porque no se trata de eso. O sea, por lo general son 3 casos por cada episodio, más o menos, 2 o 3, dependiendo. Pero no se centra todo el capítulo en eso. Sino que a lo mejor eso sería, desde mi punto de vista, un 25%, y lo que es la historia personal de cada uno sería el otro 75%. No te lleva... no es un capítulo en plan... Empezamos con este caso, con este incendio, y terminamos con este incendio. No es todo el capítulo a través de eso, no es, como he dicho, no es una especie de CSI de bomberos. Hombre, ya, también porque como te tires un episodio entero apagando un edificio, lo mismo la serie te dura 3 episodios y te la cancelan. Por eso digo que no, si lo que esperas es ver una serie únicamente centrado en el trabajo de los bomberos, no vas a encontrar eso. Tienes muchas escenas de eso, sin duda,
De hecho, como he dicho, tiene 2 o 3 incendios y tal por capítulo, pero lo más importante de esta serie es las relaciones entre ellos. Luego tenemos a Dawson y a Shay, que son las paramédicas, creo que es la palabra oficial, Sí. ¿no? Las de la ambulancia. Que Shay es compañera de piso y muy amiga de Severide, mientras que Dawson está así un poco pillada por Casey, pero Casey tiene pareja, entonces es una de las tramas principales en la primera temporada. Después tenemos a Peter Mills, que es el candidato. Es un chaval jovencito que quiere ser bombero porque su padre era bombero y murió en un incendio. Y es como que tiene un poco eso de cumplir con el legado que le dejó su padre, ¿no? De seguir esa tradición familiar. Y como siguiente personaje más importante tendríamos al jefe Boden, que es el que está a cargo realmente de todos los equipos, todos los squads de la estación. Y luego ya como personajes más recurrentes tenemos a Herman, que es un hombre casado, tiene creo que 4 o 5 hijos. Tiene un montón. Pero es ese tiene un montón y cada temporada se le añade uno, macho. Pero es ese personaje que si bien parece muy estúpido al principio cuando te lo presentan en la primera temporada, yo tuve al menos ese concepto de él, porque parecía así como muy, muy duro a veces con el candidato, con Peter Mills, que es casi... es lo que te cuenta los primeros capítulos, ¿no? Que se centra un poco en él. Ujú. Pero después es un personaje súper bueno, muy bonachón. Es quizá uno de los más divertidos y los que mejores salidas cómicas tiene. Sí, tiene momentos muy graciosos porque al principio te puede parecer un personaje muy... no tontito, pero... no, es que no quiero decir como si fuera cortito, pero como si no le llegase, pero de repente tiene unas salidas muy geniales. O sea, al final no es También tan tonto, es simplemente que es eso, es más, no sé. Yo diría que es más bien un poco tonto a la hora de hacer negocios. Es... sí, Porque, yo lo llamaría más ingenuo que otra cosa. Sí. El caso es que en la primera temporada, de hecho creo que es en el primer capítulo, se ve cómo pierde su casa y se tiene que mudar con todos sus hijos, con todos los que tiene, pues un montón, y con su mujer a casa de sus suegros. Entonces a partir de ahí empieza como a querer montar muchos negocios para volver a ganar dinero y comprarse una casa. O al menos poder irse de alquiler a una casa. Y empieza a hacer un negocio tras otro, pero es que ni uno le sale bien. Entonces, en ese sentido es bastante perdedor. Sí. Es muy ingenuo en ese aspecto. Le puedes vender un duro por 4 pesetas y te lo compra. Sí, como cuando compró la limusina que se creía que iba a montar el negocio del siglo y al final la limusina era más mala que otra cosa. Le duró un capítulo al pobre. Después tenemos a Otis, es el otro de los graciosillos del equipo, ¿no? El ruso, que siempre... es raro el capítulo en el que no aparece haciendo alguna broma o liándosela a alguien. Pero después también es un buenachón increíble. Luego pasamos a Joy Cruz, también conocido simplemente por Cruz. Y es quizás una de las tramas que más me interesó en la primera temporada. Y es que tiene un hermano que es un poco pandillero, ¿no? Vamos a llamarlo así. Entonces se mete con malas compañías, tiene varios problemas. Y Cruz se ve en ese momento en el decir, no sé si ayudar a mi hermano, pero ayudar a mi hermano significa fallar al cuerpo de bomberos. Y quizás tiene... para mí sin duda fue una de las tramas que más me gustó de la primera temporada. Cómo está un poco partido entre hacer el bien o hacer el mal para ayudar a su hermano. Luego no sé si cambia, tú que la has visto. Bueno, no te quiero hacer spoilers. No, lo de las pandillas en Chicago, los típicos grupos criminales, es un tema muy, muy recurrente en todas las franquicias. Sale en todas, porque Chicago pues es una ciudad que tiene muchos problemas en ese aspecto. Hay muchas bandas y
Y es muy recurrente. Y sí, de vez en cuando igual pues vuelve a salir o algún amigo de Cruz o que sí, un amigo del hermano, cosas así. Entonces vuelve, es bastante recurrente en ese aspecto. Y cosas por las que luego hacen crossovers entre todas las series. Es algo que, sobre todo en Chicago PD, prácticamente se ve en el 80% de los episodios, tiene que ver con alguna pandilla. Pandilla, suena a la banda del patio, una pandilla. No, pero aparte es un buen recurso porque en el tema pandillas existe la venganza y la venganza puede ser de quemar una casa y ya pasamos a Chicago Fire o pegarle un tiro a alguien y pasamos a Chicago PD. Eso conlleva que entra en juego Chicago Med y evidentemente Chicago Justice una vez que los pilla, entonces es muy fácil meter el tema de pandillas en este universo. Sí. Después tenemos a Mauch. Es el viejo del equipo y es el representante del sindicato a la hora de un problema. De hecho, se ha visto como más de una vez ha tenido que hacer oficio y ha tenido que representar a varios de los bomberos y paramédicos del equipo por malas prácticas. Y quizás es el personaje más serio de todos por el simple hecho de que está muy metido en lo que es el sindicato y quiere el bien para todos y bueno, de hecho yo por donde voy se quiere presentar a ser candidato a una especie de presidente de bomberos, algo así. Lo cual me parece bastante interesante. También en sí su personaje es interesante, a mí me gusta mucho. Y hace muy buena pareja con Otis y con Herman. Son como los tres mosqueteros. Sí, son muy graciosos todos. Y de los... La verdad es que son un equipazo, así todos juntos. Sí, en verdad, una vez que se supera lo que es el tema de la muerte de Andy y todo vuelve a estar tranquilo y demás, es un equipo bastante interesante entre sí porque se complementan unos con otros y haces un muy buen reparto. De hecho, una de las cosas que yo comentaba por WhatsApp era que esta serie muy pocas veces tengo la sensación de que es un capítulo de relleno. Siempre sacan escenas para que te mantengas enganchada en el capítulo aunque no esté pasando en realidad nada. Y de los personajes que tengo, los de la primera temporada que conozco son esos. Después entran en juego Sylvie, Jimmy y Jessica, que no sé quiénes son. Lo dejamos para que lo descubran a lo largo de las temporadas, sí. Para no hacer spoilers. Sí, primera temporada creo que es lo básico porque es el reparto que te vas a encontrar prácticamente en todo las 5 temporadas. Casi todos. Matthew, Severide, Dawson, sí. Herman sigue estando. Prácticamente siguen, salvo 1 o 2, prácticamente siguen los mismos. Algunos han ido rotando y demás, pero... El único que me falla del equipo principal es Peter Mills. Y Shay. Que no sabes por qué. En la tercera temporada pone invitada. What the fuck, ¿qué ha pasado con ella? Ya lo verás, ya llegarás. Bueno, supongo que es esta temporada, porque si en la tercera ya te ponen como invitado, tiene que pasar esta temporada. You work for me. You work for me. Do you understand? I work for Chicago. You understand? Chicago. If honoring the badge... This is the best unit in the best city in the world. Police standing next to you are your family. Means breaking the law. Do what you gotta do. Boys got a different way of doing things. When does pursuing justice become criminal? 10% of the cops do 90% of the work. Well, this intelligence unit is part of the 10%. Pues seguimos con la franquicia Chicago. Ahora me toca a mí hablar de Chicago PD. Tiene pinta de guay porque está Bowden, que es un policía corrupto. Bowden es el jefe de los de Fire. ¿He dicho Bowden? Has dicho Bowden, sí. Boyd. Pues Chicago PD comienza con la historia de Boyd, que le hemos visto anteriormente en Chicago Fire. En la primera temporada. Sí.
Y al principio, claro, si conoces la historia de Chicago Fire, piensas, ¿cómo va a ser este tipo el protagonista de nada si es malo? Pero bueno, más o menos te explican cómo ha conseguido el puesto del jefe de inteligencia de Chicago, de una de las comisarías de Chicago. Entonces, el equipo de Boyd está formado por Antonio Dawson, que lo conocemos porque es el hermano de Gabriela, de Gaby, de Chicago Fire, de Erin Lindsay, que es una chica, es como la protegida de Boyd, y es bastante así, es una bastante chica dura. Y es una actriz que conocemos bastante, además, ¿no? Sí, es Sophia Bush, que sobre todo se la conoce por One Tree Hill. El siguiente del equipo es Jay Halstead, que también es tiene pasado militar, era un ranger y ha estado en Irak y demás, entonces tiene un pasado así bastante... Tampoco se ha explorado mucho su pasado, pero sí que lo suele mencionar y cómo era su vida cuando estaba allí, y como está muy agradecido de no estar allí y estar trabajando en Chicago, y eso que Chicago muchas veces es un lío de puñetera madre. El siguiente policía es Adam Rusek, que ha estado trabajando a veces encubierto. Entonces a veces le suelen llamar para que trabaje como policía. O sea, le han llamado para trabajar de policía encubierto. Y tiene como una especie de, no relación, pero ahí se está fraguando con Kim Burgess, que ella no es parte de inteligencia, sino que es una de las que patrullan, pero que es una muy buena policía, entonces suele también tener bastante protagonismo. Y su compañero es Kevin Atwater, que también es... los dos están prácticamente todo el día en el coche de policía para aquí y para allá. Y él tiene... ¿cómo decirlo? Tiene bastantes lazos con algunas de las bandas de las que hemos hablado antes, porque él se crió en estos barrios así más... no chungos, sino menos privilegiados de Chicago. Y por último, de los otros importantes de este equipo, Solinsky. Es un policía veterano que trabajó con Boyd durante mucho tiempo. Entonces los dos tienen una relación bastante cómplice y se entienden el uno al otro perfectamente, y cuando tienen que hacer alguna cosita que no es muy legal recurren el uno al otro, más o menos. Boyd sigue siendo bastante... se sale bastante del libro, digamos. No de una manera muy heavy, pero sí que hace muchas cosas que dices, esto no es muy legal, esto lo mismo te va a perjudicar en el caso. Entonces es un poquito también la trama de Boyd en este aspecto. Es que en la primera temporada ya te lo presentan como un policía bastante corrupto. Y de hecho Casey tiene muchos problemas con él durante toda la primera temporada y parte de la segunda. Sí, al final te lo acaban vendiendo... te lo tienen que vender de que no es tan malo, aunque haya hecho cosas malas, porque al final, si no, Chicago PD no te va a funcionar. No puedes tener... bueno, podrías tenerla, pero de la manera en la que quieren, o la manera en la que nos presentan Chicago PD, no puedes tener a un policía tan sumamente corrupto como te ponen que es Boyd. Yo, que todavía no he empezado Chicago PD, lo que me han contado en Chicago Fire de Boyd es que es lo más corrupto del mundo. De hecho, el hermano de Gaby, Antonio, dice que es lo peor del cuerpo. Entonces, sin haber empezado todavía la serie, es como, ¿cómo cojones van a hacer esto? Exacto, es como, ¿cómo narices van a hacer esto para que funcione y no me cuentes de que es un policía corrupto? Porque lo que yo he visto, el único caso que yo he visto, que es el que aparece en la primera temporada de Chicago Fire,
es muy distinto a lo que leo por internet o lo que tú me estás contando de él al final. Claro, al final tienen que hacerlo funcionar, porque si no tendrías una serie de policías corruptos y no es de lo que va Chicago PD. Pero debería, porque sería algo nuevo. A ver, tiene un poquito de corrupción de vez en cuando, pero bueno, hacen un poco la vista gorda. Yo voy a seguir pensando que Voight es malo siempre y se acabó. Ya cambiarás de opinión, Bueno. Y luego finalmente parte otra de las personas del equipo, entre comillas, es la sargento Trudy Platt. Ella no está en el equipo como tal, sino que es... ella era policía, era una muy buena policía que estaba normalmente pues patrullando, pero tuvo... No es que tuviese un accidente, pero bueno, al final ya tiene una edad y entonces está... Puede parecer como que es la recepcionista de la comisaría, pero es un personaje también muy fuerte, es muy sarcástica, siempre les está dando a todos mucha cera, incluso a los de inteligencia, que le tienen todos un miedo terrible. Y así como spoiler, no te voy a decir con quién, pero termina casándose con alguien de Chicago Fire. ¡Chan, chan! Luego te lo has leído por ahí. No he leído nada, pero luego te lo diré fuera cuando terminemos la grabación, vale. porque tampoco quiero decirlo en voz alta, pero... Bien. Es que además no sé de quién habla, porque no la he visto, pero no sé el nombre. En el pequeño crossover que hubo al final de la primera temporada de Chicago Fire, hubo una presentación de personajes de Chicago PD. A lo mejor la conozco de ahí, pero ahora mismo por nombre no la recuerdo. Y tengo bastante miedo y como haya acertado lo que estoy pensando, me voy a cagar en todo. Nah. Y esos son más o menos los personajes recurrentes de Chicago PD. Como también recurrente en algunas temporadas, pero de una manera muy muy puntual, tenemos a los personajes de Ley y Orden, de Unidad de Víctimas Especiales, con los que hacen unos 2-3 crossovers a lo largo de las primeras 3 temporadas de Chicago PD, hasta que ahora ha llegado Chicago Justice, entonces ya no tienen tanta necesidad de irse hasta Nueva York, ya pueden hacer esos crossovers con los mismos de Chicago. Bueno, de hecho el primer crossover entre Chicago PD y Ley y Orden ocurre en el capítulo 6 de la primera temporada. Sí, O sea, está muy... Pasa La verdad, antes... están muy bien llevados. A mí, yo he visto Ley y Orden, entonces conozco a los personajes y demás, pero si eres una persona que no ha visto Ley y Orden, no se te hace tan extraño el ver el crossover. Como en mi caso. Así que obviamente pues no tienes la profundidad de los personajes de los principales de Ley y Orden, pero no se hace raro. Bueno, yo he dicho que veré los crossover con Ley y Orden básicamente porque me quiero enterar de la historia, pero no voy a seguir Ley y Orden. No, ni tampoco te hace falta, o sea, no No, es algo por que eso. luego en Ley y Orden vayan a seguir como repercusión de... No. Es que según veo aquí, solo hay 4 crossovers. Entonces, sí, son 4. Por 4 no me voy a ver una serie de tropecientas temporadas. No. No te digo, con que veas el episodio de Ley y Orden es más que suficiente. I am the apocalypse. You're all dead. Hey, over here, it's Samurai. Kelly, you hear me? Get him on oxygen. I'll be right there. Hold on. Vitals are stable. Every time those doors open, there are good people, strong people, people at the top of their game, ready on the other side. Here, here. Después de Chicago PD, comenzaron a introducirnos un poco en el mundo de Chicago Med, que es uno de los hospitales de Chicago, en los que pues prácticamente es como la serie Urgencias. Y pues funciona de pues, los típicos casos que tienen hospitales, aparte de la trama que tienen entre ellos, que no es una Anatomía de Grey en el que es 90% trama de ellos, 10% pacientes. En este caso no, en este caso hay
mucho más, el paciente está mucho más involucrado en la trama. Sería... Así que pues les afecta a ellos de X manera, entonces tú ves cómo les afecta y cómo les afecta a las relaciones entre ellos, pues lo que les pasa a sus pacientes. Pero no es un todos con todos como en Anatomía de Grey. Sería más como urgencias. Sería una especie de hospital central aquí en sus primeras temporadas, antes de que todo se desmadrara mucho. Nah, Hospital Central sigue siendo una basura, aunque sean las primeras temporadas. Pero las primeras temporadas se centraban más en los pacientes que en otra cosa. A eso voy. Sí, para mí es un poco más urgencias, sobre todo porque es en Chicago, igual que urgencias, entonces es un poquito... Desde luego Chicago tiene algo por los médicos, eso está claro. Sí, bueno, y por los abogados de también. Good Fight es también en Chicago. En cuanto al personal de Chicago Med, tenemos a Will Halstead, que es el hermano de uno de los policías de Chicago PD. Sí, están todos conectados, porque si Gabriela es la hermana de Antonio, aquí tenemos a Will, el hermano de Jay. Todas las series están más o menos conectadas entre ellas. Luego está April, que es una enfermera que es también amiga de Severide. Natalie, que es una médico pediatra, y una de sus tramas importantes al principio de Chicago Med es que está embarazada y su marido era militar y había fallecido en acción. Entonces, pues, uno de los tramas bastante así... Una de las tramas bastante dramáticas es suya y todo el trauma por el que ella pasa. También tenemos a una estudiante de medicina de 4º año, que es Sarah Reese, que no le gusta mucho estar en emergencias, en urgencias, y al final le acaba pillando un poquito el gusto a estar en urgencias. Luego, como otro de los personajes muy importantes, está Connor Rhodes. Es un médico que había estado trabajando en Riyadh y ahora se traslada a Chicago y es el millonetti del grupo, digamos. También está Ethan Choi, que es un marine que tiene una gran experiencia en pues, ser muy rápido a la hora de actuar cuando viene alguna herida de bala o algún problema así muy grave. Él tiene unos reflejos muy, muy rápidos por la experiencia de haber estado en combate. En primera línea de combate, además. Exactamente. Luego tenemos a Sharon Goodwin, que es prácticamente como la directora del hospital, aunque ella fue también enfermera, entonces conoce muy bien el gremio, y Daniel Charles, que es el psiquiatra. Todos ellos han hecho muchísimos cameos en Chicago PD y Chicago Fire, entonces prácticamente cuando empieza la serie sabes quiénes son cada uno, y entonces eso te lleva muy bien a seguir la trama. A mí me gusta mucho Chicago Med. Yo al principio no pensaba verla, y al final está muy bien planteada, y yo es que no quería ver otro Grey's Anatomy, y al final, oye, funciona. A mí es quizás la que más miedo y más pereza me da de las 4. Justamente porque he visto durante mi infancia, en España hubo esta época de series de médicos, y las veía. Y de hecho yo me vi Hospital Central entera. Y después me acuerdo que creo que era en la primera, si no me equivoco, estaban Urgencias. Y también la veía, entonces le tengo como un poco de recelo a estas cosas. A las de médicos sobre todo. Básicamente porque las que he seguido viendo después a lo largo del tiempo no se centra en lo que es el paciente, sino que se centra en sus historias. Y a eso le tengo un poco de miedo. Pero bueno. No, en esta sí que hay más paciente. Se centran mucho en el paciente. Que la terminaré viendo igualmente. Pues ya dije que me iba a ver toda la franquicia completa. Pero quizás esta y la de Chicago Justice las que más pereza me dan a la hora de verlas. Chicago Justice te tiene que interesar un poco el tema legal.
Y bueno, voy a contar un poquito. Prácticamente la serie va de cómo pues, sucede un delito, cómo el fiscal del distrito comienzan a investigarlo y qué manera pueden tener de ser la acusación, qué tramas pueden usar para salir victoriosos del juicio al que se van a enfrentar, o incluso pues hacer un pacto en el que no tengan que ir a juicio, pero obviamente que termine ganando la defensa, ¿no? Como cast tienen, no mucha gente, tienen a Peter Stone, que es el fiscal del distrito, tienen a Antonio Dawson, que se muda de Chicago PD a Chicago Justice. Toma spoiler. Bueno, pues sí, un poquito. Lo quieren porque él es un muy buen detective, entonces saben que es muy buen poli y que puede hacer mucho bien al departamento legal de Chicago. Es que Antonio es uno de los personajes, no principales, pero más recurrentes de Chicago Fire en la primera y segunda temporada. Sí. Y su trabajo más que policía parece investigador, efectivamente. Sí, él es detective, no es el típico policía de estos que van patrullando la ciudad. No. Luego también está Laura Nagel, que también es una policía que, digamos, como que ayuda a Dawson. Y Ana Valdés, que es la ayudante del fiscal del distrito. Y más o menos esos son los personajes principales. No son muchos. No sé si ha sido porque no se la han querido jugar metiendo a muchísima gente. Y sobre todo viendo que ahora están así en la cuerdilla floja. Los casos que han tenido en esta primera temporada, que han sido 13 episodios, si no me equivoco, han estado bastante bien, han seguido en la línea de lo que es Chicago, han tenido de invitados a veces que sí al psiquiatra de Med, que sí a un policía de PD. Más que nada yo supongo que para mantener viva la franquicia. Hubo un crossover de todas las series, sobre todo para dar pie a Chicago Justice. Y bueno, está bien. Que además es en el primer episodio de Chicago Justice. Sí. Es en plan, empezamos fuerte para que te enganches, sí o sí. Hombre, claro, no van a ser tontos, no van a ponerte Chicago Justice a palos secos y mejor te pones con Fire, PD y que siga la trama al final en Justice, que la verdad es que está bastante bien. Es desde que empieza el delito hasta que lo terminan pues por condenar a quien sea que sea el culpable. No, ese fue un episodio un crossover bastante intenso, la verdad. Ahora estoy recordándolo y fue bastante heavy. Para mí está bien, sobre todo para no tener que irte a Ley y Orden y tener que mandar a todo el equipo de Chicago PD a Nueva York o traer a todos los de Nueva York de Ley y Orden a Chicago cada vez que quieren hacer un crossover con un poco de trama legal. No sé si seguirá, ya hemos visto que no la quieren tener en otoño, quizás en el mid-season del año que viene. Para mí está bien, a mí me ha gustado. Entendería si no la renovasen, pero ha funcionado bien, ha tenido audiencia, entonces no me parecería un error no hacerlo. De hecho ha sido incluso más vista que Once Upon a Time. Sí, exacto. Entonces, era el último episodio creo que fue el más visto de todas las series del domingo. Entonces, al final, es como, oye, pues quizás deberían invertir un poquito más en esta serie. A lo mejor como el tema de justicia, abogados, juicios y demás está demasiado visto, la quieren dejar como una serie de mid-season. ¿Podría ser? Sí. Hombre, para mí esta serie quizás necesita involucrar un poco más al espectador de alguna manera, porque pues al final un incendio, un accidente en Chicago Med o un tiroteo es mucho más visual y atrae mucho más que todo el, entre comillas, aburrimiento de un proceso legal.
Entonces quizás es por eso por lo que no están tan seguros de renovarla y igual pegarse el batacazo. Pero sí, en realidad ha funcionado, porque los datos de audiencia ahí están, yo para mí no dudaría. Pero bueno, a ver, es su dinero, yo no produzco nada. Pero damos nuestra opinión. Sí. Y esa es la franquicia de Chicago Fire y Justice y PD y Med. Madre mía. Y todas. Y un poquito de Ley y Orden. Sí. Bueno, pero en Ley y Orden tenemos 4 crossovers. Tampoco es mucho, son 4 episodios solo. Pero bueno, en tema de crossover, los recurrentes fijos, siempre que escuche la palabra crossover en Chicago, es Chicago Fire y Chicago PD. Esas están en todas. Sí, bueno, depende. Están prácticamente en todos, o sea, menos en Fire, 2 o 3, sí. El resto están metidos en todos los crossovers. Así, a grandes rasgos, yo que estoy casi por la mitad de la segunda temporada de Chicago Fire y a punto de empezarme Chicago PD, para mí, por ahora, me está encantando lo que estoy viendo simplemente de Chicago Fire. Me tiene bastante enganchada y eso que ya he dicho que no se centra 100% en lo que es la profesión de bombero, sino que está más bien repartido en quizás más temas personales y un poco de bomberos, pero me parece que no cojea por ningún lado ahora mismo. Y supongo que con la incorporación de con la incorporación de Chicago PD y Chicago Med, lo único que hace es mejorarlo. Entonces recomendamos la franquicia. Yo sí, ir poquito a poco. Ya sé que, hombre, pues recomendar una franquicia en la que ya tienes 5 temporadas de una. Exactamente, tienes en total unas 9 temporadas para ver, pues sí, es algo duro. Pero bueno, ahora que han terminado todas, tenéis el verano para poneros al día. Yo, poquito a poco, oye, si al final no te acaba gustando, pues... Exactamente, tienes 12 temporadas. Bueno, las de Chicago Justice es cortita. Es una sola temporada de mid-season, además. ¿La primera de PD no es corta también? Sí, creo que son 15 episodios. Por eso, tampoco es tanto. Sí, ser peor. Porque la tónica que sigue la franquicia Chicago, menos con Chicago Fire, que desde el principio fue temporada completa, es, por ejemplo, Chicago PD, Chicago Med y Chicago Justice te presentan primero a los personajes al final de la temporada de otros Chicagos, les dan después una temporada de mid-season, empezando en febrero más o menos, o en enero, y después por lo general les suelen dar temporada completa. Entonces, la primera temporada de todas las series, menos Chicago Fire, son de unos 15 episodios más o menos. No, para empezar está bien. Claro. Yo las recomiendo. Por eso digo que al seguir esa tónica, si quieres probar a ver si te gusta ese Chicago con 13 o 15 episodios por temporada, o sea, en la primera temporada, me parece bueno. Luego ya si te gusta, pues ya tienes temporada completa de 22, 23 episodios. Pero vamos, que por sí te presentan siempre a los nuevos personajes de la nueva franquicia, te la presentan al final de la temporada del anterior. Por ejemplo, Chicago PD te lo presentan al final de la primera temporada de Chicago Fire. Y lo mismo pasa con Chicago Med, que te los presentan también a final de temporada de Chicago Fire, si no me equivoco, al final de la tercera. Así que así como primer vistazo para ver si te gustan los personajes y tal, me parece un acierto muy bueno. Bueno, es una manera de hacer un tanteo. Meter el piloto dentro de otra de las series
Y así no tienes que casi que hacer una... Pues en la temporada de pilotos no, ya lo has hecho directamente en una de las series que ya tienes, y si te lo quiere comprar la cadena bien, y si no, pues nada, ha sido un capítulo guay y listo. Bueno, Imanol, ¿tú compras la franquicia? ¿Estás dispuesto a ver 12 temporadas? No. No, básicamente porque el tipo de crossovers que es, o sea, el tipo de serie que es, no es mi rollo. Para nada. Entonces ver un crossover sobre historias que no me interesan especialmente, pues como que no. Además que es bastante abrumador el concepto. No, la verdad es que enfrentarse a 12 temporadas del tirón así es como... quita, Más que quita. son crossovers de gente normal, ¿sabes? Tiene su gracia, tiene su miga, seguro que sí, pero... ¿Por qué quieres alienígenas? Claro, Sí. yo siempre. Quiero un y crossover de explosiones. Chicago Aliens. Oye, Chicago, ya lo hemos dicho antes, Chicago Starship Astronautas. o Chicago in Space. Sí. Yo la verdad no creo que vayan a hacer más Chicagos. Por favor, que no saquen Sino nada que- más. Sí, No eso queda iba a nada preguntar, más. eso iba a preguntar ahora, si creéis que en el futuro habrá otra Chicago. Yo creo Chicago que no. Socorristas, Sí. y lo llaman Chicago Baywatch. Ya, pero joder, pues se van a congelar, tú. Sí. Bueno, pero a Chicago Socorristas no nos hace falta. Tenemos a Chicago Fire, que a veces hay capítulos en los que la trama es sobre rescatar a una persona que se ha caído al río. Sí. Así que... Nah, yo no creo que vayan a hacer más, sobre todo si, aun teniendo Chicago Justice que les ha funcionado, no saben si renovarla o no. Yo dudo muy mucho que vayan a crear ninguna franquicia más. Pero es que si lo hacen, ¿de qué lo haces? Porque lo que es el servicio de emergencia lo tienes completo ya. Pueden buscar cualquier cosa, o sea, Chicago Academia de Policía, o sea, por ejemplo, no, o Chicago no. Academia de Bomberos, Chicago Loca Academia de Policía, yo esa igual la compraba. Tú, pero yo no. Chicago Yoga Class. Chicago Pilates, Chicago profesores de instituto de pandillas. Chicago Riverdale. ¡Ah! Ahí. Chicago Nah, amas de yo, casa. mira, Son las... Hostias, The Real Housewife of Chicago. Sí, son todas las esposas de los que trabajan en todos estos departamentos. No hay muchas. Poniéndolos de vuelta y media. Podemos hacer un Chicago de todas las amantes de Kelly. No sé, de Chicago y del espacio exterior. Porque Kelly tiene una lista de amantes bastante larga. Es un poco mujeriego. La verdad es que sí. Pues hasta aquí el podcast de reviews de hoy. Espero que nuestras recomendaciones os hayan quizás motivado a comenzar una serie nueva o replanteado no ver una serie que queríais ver. Gracias por eso, Imanol. De nada. Yo más que nada, yo lo decía por la chapa que he pegado yo hablando de las Chicagos, ¿eh? Yo, las chicas del cable, yo creo que se has puesto todo muy bien, no tengo ninguna pega. Yo más que nada por los a ver, Chicago es intenso. Pero bueno, en fin, nos despedimos. Nos podéis encontrar en iVoox, en iTunes y en YouTube. También nos podéis seguir en Twitter, en nuestra cuenta @somosSpoiler. Y a Imanol, ¿dónde podemos seguirte a ti? Yo a través de Twitter me podéis encontrar con el nombre de Mustache on Fire, o si no, si me podéis escuchar en Bad Señales, el podcast favorito de Batman, para hablar sobre peliculillas y actualidad cinematográfica y esas cosas. Y a ti, Desi, ¿dónde podemos seguirte? A mí me podéis seguir en Twitter, en @biden_. Y a mí me podéis seguir en Twitter también, en @RedBloodyMary. Y hasta luego, nos vemos en la próxima. The law should be pure. It should be better than politics. That's the only way a great country stays great. In Chicago, some people never find justice. This city's buried too many of its children. These are the heroes who never stop fighting. I would put Danny's killer in prison for the rest of his life. You have my word. The next great legal drama, Chicago Justice, coming soon to NBC.